Aquí está. Vamos a resolver este ejercicio. Nos dice mostrar cuántos positivos, cuántos negativos y cuántos ceros hay en el vector. Nos vamos a dar un vector cualquiera. Sí, un vector cualquiera. Por ejemplo, nuestro vector se va a llamar el vector B. Y va a tener, su tamaño va a ser de 10, es decir, va a tener 10 elementos. Vamos a poner que tenga, a ver, el número 5, luego el 7, el -2. En sí, el ingeniero solamente nos pidió que hagamos subprogramas. Luego lo vamos a hacer el programa, al final vamos a hacer el programa. Primeramente vamos a hacer los subprogramas. Estos números, o sea, de los elementos de este vector puede ser cualquiera, no necesariamente estos números. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 y el 10. Ya. Este sería nuestro vector, que si dan cuenta tiene un tamaño de 10. ¿A qué me refiero con su tamaño? Tiene 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Su tamaño de este vector va a estar denotado con la letra n y sabemos que su tamaño es de 10, pero su índice de este vector lo vamos a denotar con la letra i y va a ser estos números de abajo. Los índices empiezan desde el 0 y van incrementándose de 1 en 1. Desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. Es decir, este sería, por ejemplo, el B sub 0. Este solamente nos indica la posición del elemento. Es decir, el B sub 0 tiene el elemento 5. El B sub 1 tiene el elemento, el número 7. Y si fuera el B sub 9, por ejemplo, el B sub 9 tiene el elemento, bueno, el número 9. Bien. Ahora, la parte del análisis sería el siguiente. Tenemos este vector, su tamaño es de 10, estos serían los índices, y nos pide contar, ¿no?, cuántos positivos, cuántos negativos y cuántos ceros hay en el vector. Entonces, nos vamos a crear tres variables. Uno de contador de positivos, que va a ser CP, contador de positivos. En un principio lo vamos a inicializar en 0, y cada vez que vayamos preguntando, vamos a ir preguntando número por número. Si este elemento es mayor que 0, entonces quiere decir que es positivo, y nuestro contador de positivos se va a ir incrementando en 1. Es decir, agarramos este elemento y preguntamos si es positivo, negativo y es 0. Y lo mismo para este. Vamos por el otro elemento y preguntamos si es positivo, negativo y es 0. Y así, con todos estos, vamos a preguntar esos tres casos, si es positivo, negativo o 0. Para preguntar si es positivo o negativo en 0, sabemos que tiene que ser mayor que 0. Ahora, en el otro caso sería preguntar fuera, si fuera negativo. Entonces vamos a crear un contador de negativos. Y este contador se va a inicializar en 0. Y cada vez que contemos números negativos, o cada vez que encontremos números negativos, nuestro contador negativo se va a incrementar de en 1 en 1. Y cada vez que encontremos números o elementos que sean iguales a 0, nuestro contador de 0 en un principio va a estar en 0, pero luego se va a incrementar en 1 en 1. Y eso sería en cuanto al análisis. Y para poder acceder a los elementos de este vector, lo vamos a hacer con la función que sería el para. Es decir, va a ser esto. Para i igual, porque sabemos que el i es el índice de los elementos del vector b.
Entonces aquí decimos, para i igual, ¿desde dónde? Desde igual a cero, de nuestro valor inicial, para i igual a cero, ¿hasta dónde? Hasta el 9. Pero este 9 no es en general, porque digamos, nos pueden dar un vector que sea, digamos, un vector doble, un vector b, pero este vector puede tener, digamos, su tamaño puede ser de 20. Y en sí tendríamos que ir, tendría 20 casillas, ¿verdad? Bien, 20 casillas. Empezaría del cero y terminaría en el 19. Entonces no podríamos poner hasta 9 porque puede cambiar. Aquí es 9 pero en otro vector ya es 19. Entonces podemos poner hasta n-1. ¿Por qué hasta n-1? Sabemos que el n representa el tamaño del vector. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, si pondríamos n-1, ¿cuánto sería? N, que es el valor de 10, menos 1, tendríamos el valor de 9. Y iría desde cero hasta 9. Y está bien, desde cero hasta 9. Y si fuera otro vector, por ejemplo este, sería n-1. En esta ocasión, n es igual a 20. Menos 1 sería 19. Entonces iría desde cero hasta 19. Entonces estaría bien, no habría problema. Es algo como lo estuviéramos generalizando. Entonces podríamos decir, para i igual a cero hasta n-1, que va a recorrer todo este vector con un incremento de 1 para poder conocer los elementos de este vector. Luego aquí puede venir varias instrucciones y ahí sabemos que al final termina con un fin para. Y ese es el análisis. Ahora lo vamos a hacer el diseño, es decir, el programa de este problema. Esto lo podemos borrar. Y esto nos lo guardaremos para un análisis. Aquí está bien. Y entonces vamos a empezar con esto. Aquí decimos, ahora, si se dan cuenta, bueno, aquí nos dice mostrar cuántos positivos, cuántos negativos y cuántos ceros hay en el vector. Nos está pidiendo que mostremos, por así decirlo, un mensaje. Entonces sería un procedimiento. Un tipo de, sería hay dos tipos de funciones, ¿no? Bueno, hay dos tipos de subprogramas. Uno que es función y otro que es el procedimiento. Sabemos que la función se utiliza cuando nos piden entregar cuando nos piden entregar un valor, un resultado. Y el procedimiento lo utilizamos cuando solamente queríamos mostrar un mensaje o hacer un cálculo. Y en este caso, como nos piden, por así decirlo, mostrar un mensaje, utilizamos el procedimiento. Luego vamos a usar función. Ahí se van a dar cuenta de la diferencia. Entonces empezamos con la palabra reservada procedimiento. Ahora aquí tenemos que poner el nombre de nuestro procedimiento. Le vamos a poner, aunque sea ya contador de positivos, negativos, contador de positivos, contador de negativos y contador de ceros. Y abrimos paréntesis. Y en este caso, como ya estamos trabajando con el tema de arreglos, específicamente con el tema de vectores, entonces aquí tenemos que poner int. Es decir, vamos a declarar nuestro vector. ¿Cómo se llama nuestro vector? En este caso, nuestro vector se llama b. Y hay que abrir corchetes y cerrar corchetes. De esa forma estamos diciendo que estamos llamando al vector b. Y ahora hay que poner su tamaño. El tamaño de este vector sabemos que está guardado en la variable n. Entonces ponemos n. Entonces, en pocas palabras, ponemos procedimiento, que es una palabra reservada, es decir, esto no va a cambiar. Ponemos el nombre de nuestro procedimiento, llamamos a nuestro vector b y ponemos su tamaño, es decir, int n, nada más. Ahora aquí podemos declarar nuestras variables. Nos vamos a crear una variable de tipo entero para nuestro subíndice, que va a ser i. Luego otra variable que, bueno, van a ser en sí los contadores, ¿no? El contador de positivos,
que es EP, luego el contador de negativos y el contador de ceros. Como son contadores, los vamos a inicializar en cero. Y aquí ponemos inicio. Y ahora sí, aquí abajo ponemos todo nuestro programa. Como les dije, como son contadores, estas tres variables, los vamos a inicializar en cero. Es decir, el contador de positivos es con la flechita y el cero. Podemos poner dos puntitos y poner otra asignación. Entonces, ¿qué sería? El contador de negativos igual. Los inicializamos en cero. Ahora, el contador de ceros igual. Lo inicializamos en cero. Porque solamente son contadores. Estos solamente cada vez que leamos un número nos va a decir si es positivo. Si es positivo, se incrementa nuestro contador de positivos. Si es cero, el contador de negativos se incrementa. Y si fuera cero, se incrementa el contador de ceros. Y ahora, bueno, en sí nuestro análisis consiste en esto. Vamos a tomar este número, bueno, este elemento, y vamos a preguntar si es positivo. O sea, vamos a preguntar elemento por elemento. Entonces, lo que podemos hacer es esto. Para acceder a los elementos, al valor que contiene, tenemos que hacerlo mediante los índices. Por eso está el índice i. Entonces, aquí podríamos preguntar, bueno, para acceder, ¿no? Va a ser esto. Para i, para i igual a cero, para i igual a cero, porque queremos que vaya hasta cero, ¿no? Desde cero hasta 9. Por eso tenemos que para que vaya para que recorra todo este vector, empiece desde cero y hasta el último número, que algo generalizado sería hasta n-1, con un incremento de 1. Con este vamos a poder ir desde el cero hasta el 9, es decir, recorriendo todo este vector. Ahora que sí, podemos preguntar, aquí sería si BI, es decir, en ese momento, si se dan cuenta, I tendría el valor de cero. I tendría el valor de cero. Ahora aquí lo voy a poner esto. Si BI es mayor que cero, ahorita les voy a explicar esto con detalle. Entonces, es decir, estamos preguntando, si este elemento es mayor que cero, quiere decir que es positivo. Ah, entonces nuestro contador de positivos que se incremente en 1. Al ejecutar esta sentencia sería BI, sería B0. Estuviera preguntando si B sub 0, ¿qué sería este elemento? 5. Si 5 es mayor que 0, entonces quiere decir que es positivo y entonces nuestro contador de positivo se va a incrementar en 1 en 1. Y este I, claro, en un principio va a tomar el valor de 0, pero luego se va incrementando de 1 en 1. Es decir, al principio 0, pero luego va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, y así va a pasar por todos estos. Y claro, va a preguntar si es positivo, o en este caso si es mayor que 0. Ahora, aquí estamos preguntando si es mayor que 0, porque un número solamente puede ser positivo, negativo, o puede ser 0. No solamente tiene esas tres opciones. Hasta el momento, ya hemos preguntado esta primera opción. Nos restaría estas dos opciones. Vamos a preguntar si es negativo. Si no, aquí sería el caso contrario. Es decir, si este elemento es positivo, ya, que se incremente el contador de positivos. Pero en el caso de que no fuera, pondríamos un si no. Por aquí vamos a preguntar si es negativo. Si no, aquí preguntaríamos si BI, me parece B, si BI es menor que cero, es decir, si es negativo, entonces nuestro contador de negativos que se incremente en 1. Ya. Ahora ya hemos preguntado esta segunda opción.
Y al final solamente nos quedaría esto. Y ya no sería, ya no sería necesario preguntar si fuera cero, porque ya hemos preguntado si es positivo. Y si no es positivo, podría ser estas dos opciones. Ahora, ya hemos preguntado si es cero. Ahora solamente nos quedaría esta última opción. Entonces directamente otro sí, ¿no? Y directamente nuestro contador de ceros que se incremente en más uno. Porque ya no habría más opciones, ya no habría más que preguntar. Entonces directamente eso lo podemos hacer. Y claro, aquí tuviéramos que poner fin, sí, ¿no? O sea, respetamos la sangría y aquí tuviéramos que empezar fin, sí. Ya después de esto los podemos borrar más. Y luego igual para esto. Respetamos la sangría. Fin, sí. Y para este para, igual su fin para. Y luego para este. Este ya, pero ya sería el fin de todo, desde su programa, ¿no? Sería aquí, fin. Ah, claro, pero antes de finalizar podríamos mostrar un mensajito. Podríamos decir aquí, aquí mostrar. Para mostrar un mensajito abrimos comillas y decimos aquí, podría ser hay, cerramos comillas, una coma para concadenar con un valor. Hay, en sí yo quiero mostrar, hay cinco números positivos, una coma, hay cinco números negativos y cinco números ceros, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí pondríamos hay, y aquí el valor de números positivos, ¿dónde se está guardando? En nuestro contador de positivos. Entonces aquí sería CP. Hay, por así decirlo, hay dos números positivos. Hay dos positivos. Luego cerramos comillas, coma. Ahora aquí podemos poner el número de elementos negativos, que sería el CN. Contador de negativos. Aquí una comita, negativos. Cada vez que mostramos un mensajito, cerramos. Abrimos comillas, cerramos comillas. Para aquí una coma. Y ahora aquí el número de ceros, que se está guardando en nuestro contador de ceros. Coma, abrimos comillas. Y aquí podemos poner ceros. Listo. Y ahora sí, ya podríamos finalizar. Y con eso ya estaría nuestro subprograma listo. Ahora en sí, todo lo que resolvemos hoy día, mañana lo vamos a ejecutar en Visual Basic. Pero yo creo que desde la siguiente semana ya el ingeniero nos va a pedir que hagamos en Visual Basic. Entonces esto lo vamos a guardar nomás, no lo vamos a borrar. Ya que esto directamente mañana lo vamos a llevar a Pseudocode, a Visual Basic. Y de ahí vemos cómo podríamos enviar al ingeniero, si es conveniente enviar el archivo completo o sacarle una capturita. Eso mañana lo vamos a practicar. Esto sería para en cuanto al primer ejercicio, que sería el de mostrar cuántos positivos, cuántos negativos y cuántos ceros hay en el vector. Volveremos. Entonces vamos a ir aquí, a esta parte. El segundo ejercicio. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Se ha entendido? ¿Está todo claro o alguna pregunta, duda? Está claro, Oxy. Está bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio.
Si no me equivoco, el 2 aquí está. El 2 nos dice hallar el menor elemento de todo, bueno, hallar el menor de todos los elementos. Vamos a copiar. Qué raro, no quiere copiar. A ver, vamos de nuevo. A ver, ahora sí. No. Si ponemos esto en nuestro escritorio. No, no quiere pegar. Control C, control V. Qué raro. Último intento, si no lo escribimos en la pizarra. No, no quiere pegar. Podríamos hacer, a ver. Ujú. A ver si funciona esto. Ah, creo que recién ha reaccionado. Qué bacana, a ver, vamos a hacer atrás. Aquí estaba todo lo que hemos copiado. Ya, esto nos quedaríamos. Ya. Aquí nos dice hallar el menor de todos los elementos de un vector. Igual vamos a repetir el mismo vector. Este ejemplito va a ser. Ya, empecemos con este ejercicio. Nos dice hallar el menor de todos los elementos de este vector. Y tenemos este vector que tiene todos estos elementos, tiene tamaño de 10 y ese es el índice. El índice está denominado por la variable i. Entonces el análisis va a ser el siguiente. Nos vamos a crear un... Bueno, en este caso, como nos pide hallar el menor de todos los elementos, ya va a ser una función y no como el anterior que era un procedimiento. Porque una función entrega un valor. Entonces, va a ser en este caso una función. Empezaríamos con la palabra reservada función. Aquí pondríamos nuestro nombre de nuestra función que se va a llamar hallar menor. Luego abrimos paréntesis, llamamos a nuestro vector de quien queremos hallar el elemento menor. En este caso nuestro vector se llama b, entonces ponemos int b. Abrimos corchetes, cerramos corchetes, coma, y también tenemos que asignarle su tamaño. Su tamaño se está guardando o almacenando en la variable n. Ya. Ahora nos vamos a crear una variable de tipo entero que va a ser la variable i.
su índice del vector B. Luego otra variable que se va a llamar main. Así sería esta variable menor, pero lo vamos a abreviar con main. Es decir, en esta variable se va a guardar el elemento menor de todo este vector. En sí lo que vamos a hacer es acceder a los elementos de estos vectores, a sus valores, mediante los índices. Vamos a tomar el primer elemento, y este primer elemento, es decir, el b sub 0, lo vamos a asignar a la variable menor. Es decir, la variable menor va a empezar con el valor de 5. ¿Sí? Vamos a tomar este elemento y vamos a ir preguntando, vamos a preguntar con este. Y de aquí vamos a preguntar si este es menor que este. Y aquí, bueno, podemos ver que el menor sería el 5. Entonces, la variable menor se va a quedar con el 5. Ahora, luego este va a ir a preguntar con el otro. Y se va a quedar con el menor. En este caso, el menos 2 sería el menor. Entonces, la variable menor se va a actualizar y se va a quedar con el menos 2. Ahora, igual así voy a ir a preguntando con todos los elementos. Y al final se va a quedar con la variable menor. En la variable menor se va a quedar el menor de todos los elementos. Entonces, para poder acceder a los elementos de un vector, dijimos que iba a ser con un para. Y esto lo vamos a hacer. Inicio. Y aquí. Pero antes, el b sub, sí, sería el b sub 0, que sería en sí este elemento. Como dijimos, le vamos a asignar a la variable menor. Y vamos a empezar a comparar y ir preguntando quién es el menor de cada elemento. Entonces, para eso, bueno, utilizamos el para. Para i igual a 0, porque queremos empezar, una en sí ya no sería para i igual a 0, sería desde el 1 que tuviéramos que comparar. Sería, porque en sí este ya está asignado a la variable menor, entonces tendríamos que empezar desde el 1. Sería para i igual a 1, ¿hasta dónde? Hasta el final. Pero esto tiene que ser algo generalizado, entonces hasta n-1, es decir, el tamaño de nuestro vector menos 1, y que se vaya incrementando de en uno en uno. De esta forma vamos a poder acceder a todo el vector. Y ahora, aquí preguntaríamos si BI, es decir, si el elemento, si BI es mayor que si es menor, perdón, si BI es menor que la variable menor, entonces el BI lo asignaríamos a la variable menor. Ahorita les explico esta partecita. Primero, digamos, aquí ejecutando esto, y tendría el valor de 1. Esto es como comentario. Ahorita i tendría el valor de 1, y aquí preguntaría. Bueno, en sí compararía, ¿no? Sería b sub i, que sería b sub 1. El b sub 1, ¿qué elemento tiene? El 7. Es decir, b1 es igual a 7. Y aquí preguntaría, 7 es menor que la variable menor, y el menor que tiene el b sub 0, que sería el 5. Aquí 7 es menor que 5. Esto sería falso. Entonces no va a ejecutar esto. Como es falso, no ejecuta. Directamente se saldría. Fin, sí. Pero en el caso de que, por ejemplo, en vez de este 7 fuera un 2, por así decirlo, 2 es menor que 5, verdadero. Ah, entonces, como sabemos que este es el BI, al final este le tendríamos que asignar a la variable menor, cosa de que la variable menor se actualice y siempre en la variable menor se quede el elemento menor.
Ese sería nuestro objetivo en sí. Entonces aquí pondríamos al final un fin sí, respetando la sangría. Y nada más, eso solamente sería. Esto lo voy a borrar, porque no se vea tan lleno. De esta forma podríamos saber qué elemento es el menor de todo este vector. Y al final podríamos... Claro, aquí le faltaría cerrar esta, ¿no? El fin para. Y aquí podríamos mostrar un mensajito. Mostrar. Bueno, en sí podríamos estar diciendo que el elemento menor, el elemento menor es... ¿Y dónde se está guardando el elemento menor? En nuestra variable main. Entonces una coma para concadenar y al final ponemos main. Y listo. Pero en sí tendríamos que devolver un valor, porque una función devuelve un valor o un resultado. Entonces al final tendríamos que devolver ese menor. Devolver, esa es una palabra igual reservada, es decir, no va a cambiar. Devolver y nuestra variable main. Y con esto ya devolveríamos al programa principal que nos estuviera llamando. Y ahora sí, fin. Igual, esto ya sería la solución de este problema. En sí, esto llegaría a ser un subprograma. Y luego esto lo vamos a pasar a Visual Basic. Esto lo vamos a borrar. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿O alguna parte que quiere que lo voy a explicar? Se ha entendido, Oxy. Está bien, gracias. Oxy, una pregunta. ¿Cuál sería el programa principal para este ejercicio? Problema principal, sí, eso lo vamos a poner al final. Que terminamos estos tres ejercicios y al final los escribimos el programa principal. Ahora pasaremos al último ejercicio y ya con eso pondríamos el programa principal. Ya. Entonces este va a ser el ejercicio. Este igual lo copiaremos. Ya. Nos dice hallar el segundo mayor elemento de este vector. Lo primero que vamos a hacer es en sí hallar el primer mayor, que a simple vista sería el 7. Una vez hallado el mayor, lo vamos a guardar en la variable my y como nos pide hallar el segundo mayor, sería
no. El primero mayor sería sí, el 9. El 9. El segundo sí sería el 7. Ahora, una vez hallado el primer mayor, que sería el 9, nos tocaría hallar el segundo, y sería el 7. Entonces lo que vamos a hacer es excluir el 9, no, excluir sí, el 9 y ir a preguntar el segundo mayor, que se va a llamar seg de segundo mayor. Para hallar el primer mayor, vamos a tomar el primer elemento y vamos a ir comparando. ¿Y quién es el mayor de estos dos? Y como sería el 7, ¿no? Entonces nos quedaríamos con el 7. Y igual, ahora el 7, vamos a ir a preguntar con este y nos vamos a quedar con el mayor. Y así con todos los elementos. Y lo mismo para el, ahora, de esa manera encontraríamos el mayor. Ahora para encontrar el segundo mayor, igual, vamos a empezar desde el primer elemento y vamos a ir a preguntando. Pero después le vamos a excluir a este elemento, al, al mayor 9. Y en su momento les voy a explicar cuando estamos haciendo el programa. Entonces, ya, ponemos, como nos pide hallar el segundo mayor, nos estuviera pidiendo hallar un número, un valor, un resultado. Entonces tendría que ser una función. Entonces aquí pondríamos función y aquí el nombre de nuestra función, que se llame hallar segundo mayor. Hallar segundo mayor. Abrimos paréntesis y tenemos que poner nuestro vector. ¿De qué vector estamos hablando? Del vector b. Ponemos un nombrecito, abrimos corchetes, una coma, luego su tamaño, que sería int n. Y cerramos paréntesis. Y ahora aquí igual nos vamos a crear en sí una variable de tipo entero, que igual va a ser el índice, que lo vamos a llamar i. Luego otra variable que se va a llamar my, que va a ser el primer mayor. Luego otra variable que va a ser el segundo mayor. Ya. Inicio. Vamos a acceder a todos estos elementos y para acceder a todos los elementos, sabemos que es con un par. Pero antes, este valor de 5, el primer elemento, lo vamos a asignar a la variable mayor. Entonces sí, aquí diríamos p sub 0, le asignamos a la variable mayor. Ya. Es decir, la variable mayor empieza con el 5. Este elemento vamos a ir comparando con el elemento de índice 1, luego con el elemento 2 y al final en sí nos quedaríamos con el elemento mayor. Entonces así para acceder desde el elemento 1 hasta el 9, lo haríamos con un para. Entonces, ¿qué sería? Para y igual a 1. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Sería hasta n-1, con un incremento de 1. Y preguntaríamos si BI, en esta ocasión sabemos que el I va a empezar con el valor de 1. Entonces, entonces aquí al preguntar BI, ¿se resulta bien? Si BI, es decir, si el elemento de índice 1 es mayor que la variable mayor, si es mayor que la variable mayor, porque en sí el número 5 está guardado en la variable mayor, ya que el b sub 0 le hemos asignado a la variable mayor. Entonces aquí preguntaríamos, si b sub 1
es mayor que la variable mayor, entonces, como b sub i es mayor, ese b sub i le vamos a asignar a nuestra variable mayor, cosa de que nuestra variable mayor se actualice y siempre en la variable mayor se quede el mayor. Y así sería fin sí. Y con esto solamente estuviéramos encontrando el primer mayor. En este caso, si nos pidiera encontrar el primer mayor, solamente sería hasta aquí, hasta el fin para. Hasta aquí encontramos el primer mayor. En sí nos quedaríamos con el 9. Ahora, de la misma manera, este primer elemento le vamos a asignar a nuestra variable de segundo mayor, es decir, seg segundo mayor, es decir, el elemento 0. Es decir, este elemento le estamos asignando al segundo mayor. ¿Para qué? Para que vaya a comparar con todos los elementos y al final que se quede con el mayor, pero con la condición de quién haya esto. Es decir, el 5 va a preguntar con este, ¿quién es mayor? Y al final se quedaría con el 7. Luego va a preguntar con este, ¿quién es mayor? Y al final seguiría con el 7. Y vamos a suponer que en este caso, este elemento que sea el 9. Este que sea el 9 y este que sea, aunque sea el 8. Y es decir, sabemos que el 9 es el primer mayor. Entonces, aquí comparando estos dos, se quedaría con el 7, ya que es el mayor. Luego, este 7 compararía con el 0. ¿Quién es el mayor? El 7. Ahora, luego el 7 se va a comparar con el mayor. Pero sabemos que este ya es el primer mayor. Y nosotros queremos buscar el segundo mayor. Entonces, este lo excluimos. Con este ya no contamos. Y directamente nos pasaríamos a preguntar con este. Y con este es igual, no pasaría nada. No nos interesa. Y al final va a preguntar con este. Y se va a quedar con el 7. Luego pregunta con este. Decimos que 7 sigue siendo mayor. Y al final se quedaría con el 7. Entonces, para excluir este número, el número 9, porque eso ya no lo queremos, ¿cómo haríamos? De esta manera. Claro, para acceder a los demás elementos, para ir preguntando, ir comparando, seguimos con ese para. Entonces aquí pondríamos para i igual a 1. ¿Hasta dónde? Hasta n-1. Que voy preguntando a todos los elementos con un incremento de 1. Pero ahora aquí vendría esa condición. Si bi es distinto de la variable mayor, es decir, con esto lo estamos excluyendo totalmente a la variable mayor, al decir al número 9. Esto ya no lo contamos, como ya no lo estuviéramos contando, lo estamos excluyendo. Entonces, si mi elemento es distinto del mayor elemento, entonces aquí sería que el BI, sí, sería que el BI lo asignemos a la variable del segundo mayor. Y listo. Con esto ya tendríamos el segundo mayor elemento. Y al final tuviéramos que hacer el resto. Aunque como es una función, tendríamos que devolver un valor, ¿no? Entonces podríamos devolver ese segundo mayor. Entonces ponemos devolver. ¿Dónde se está guardando ese segundo mayor? En nuestra variable segundo mayor. Y ahora sí podemos finalizar. Entonces
que sería para finalizar, fin. Ya está. Ese es su programa, que en este caso sería una función para hallar el segundo mayor. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna parte que no hayan entendido? Entonces pasaremos a hacer el programa principal. Entonces, este sí lo vamos a guardar. Aquí se viera. El primer ejercicio en sí ha sido un procedimiento. Entonces luego aquí tenemos el segundo ejercicio que ha sido una función. El tercero igual que ha sido una función. Y ahora aquí vamos a hacer nuestro programa principal. Esto lo podemos borrar igual. No se borra. Entonces el programa principal sería este. Para hacer un programa principal siempre empezamos con la palabra reservada programa, luego nuestro nombrecito, que puede ser cualquiera. Vamos a decir que sea ejercicio 1. Y por lo general cuando es un programa principal, aquí dentro del paréntesis no se pone nada. Ahora aquí nos tendríamos que crear una... En sí tendríamos que declarar nuestro vector. Que el ingeniero en este caso, el vector B, lo puso que tiene 20 elementos, es decir, un tamaño de 20. Entonces, 20. El tamaño en sí se declara y cuando hacemos el programa principal. Entonces ponemos int, el vector b, su nombrecito y el tamaño que queramos. Aquí puede variar, puede ser 30, 40. En este caso el Inge lo puso de 20. Luego también el tamaño del vector que está con n. Luego para llamar a un procedimiento no se utiliza una variable. Directamente solamente hay que poner, en este caso como aquí tenemos un procedimiento, en sí tendríamos que llamar a este programita. Pero como es un procedimiento, no se guarda en ninguna variable. Entonces, para este programa no es necesaria una variable. En el caso de las funciones, en sí todo este programa hay que asignarle una variable. Y aquí tuviéramos dos. Entonces, para este primer programita, vamos a crearnos una variable que se va a llamar, como el ejercicio es hallar el menor de todos los elementos, entonces una variable que se llame menor. Y ahora, como aquí se trata de hallar el segundo mayor, nos creamos una variable para esto que se llame segundo mayor. Entonces, para el segundo ejercicio, una variable que se llame menor. Para el tercer ejercicio, una variable que se llame segundo mayor. Segundo mayor. Es decir, en la variable menor se va a almacenar el elemento menor. Y en el segundo mayor, en la variable segundo mayor se va a almacenar o guardar el segundo mayor elemento. Entonces aquí pondríamos inicio. Ahora, en sí, en un inicio, nuestro vector, claro, tiene 20 elementos, ¿verdad? Tiene 20 elementos. Pero en sí, en un inicio, este vector no tiene ningún elemento, no tiene nada, está vacío. Y claro, la teoría nos dice que un vector en un inicio puede no tener ningún elemento, puede estar vacío o puede tener elementos basura. Pero en este caso vamos a suponer que no tiene nada, este vector no tiene nada. Entonces necesitamos cargarle a este vector
necesitamos añadirle números. ¿Y cómo podríamos añadirle números? Igual, en este caso, con un procedimiento. Primero vamos a declararnos que nuestro vector tiene 20 elementos, ¿verdad? Entonces n tuviera que empezar con n igual a 20. Luego, ahora sí, vamos a cargar este vector. Lo vamos a llenar con números. Entonces, llevamos al procedimiento cargar vector. Y claro, aquí tuviéramos que poner el nombre del vector y su tamaño. Nada más. Y sí, esto es un procedimiento. Por eso es que todo este procedimiento no se le asigna a una variable, solamente se queda así. Para invocarlo, de esta forma. Solamente el nombre del procedimiento, paréntesis, nombre del vector y su tamaño. Este, este procedimiento se encarga de llenar este vector, de darle valores que se le asignan mediante por el teclado. Ahora en sí, ahora vamos a llamar, bueno, el ingeniero cada vez que obtenemos un vector, le gusta mostrar sus elementos. Entonces vamos a llamar un procedimiento que muestre esos valores, los números de los vectores, que se llama muestra vector, creo. No, no, mostrar vector. Muestra vector se llama, muestra vector. Como estamos invocando este procedimiento, ponemos el nombre del vector, que se llama b, y su tamaño, n. Entonces, este primer procedimiento se encarga de llenar este vector, de darle números. Ahora, este segundo procedimiento se encarga de mostrarlos, es decir, qué números tiene el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Después de eso, recién podemos ya llamar a nuestros programitas. Que el primero era en sí, ¿cuál era nuestro primero? Era mostrar cuántos negativos y cuántos ceros hay en el vector. Entonces, para llamarle a este programita, solamente hay que llamarlo mediante su nombre. Esto hay que copiarlo tal cual. Entonces vamos a copiar de esta manera. Copiamos tal cual esto. Ahora no sé si lo copio. Ahí se queda. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. No vamos a complicar, vamos a intentar escribir su nombrecito. Pero tenemos que escribir tal cual como está. Entonces nos fijamos cómo está y dice con post next ser. Entonces tenemos que poner tal cual. Era de contar, un contador de positivos, negativos y ceros. De esta forma llamamos a ese procedimiento, abrimos paréntesis, el nombre del vectorcito, que sería b, y su tamaño. Ya está. Con esta forma estuviéramos invocando al procedimiento. Solamente ponemos su nombre tal cual está escrito, paréntesis, el nombre del vector y su tamaño. Ahora, para llamar a una función es distinto, porque para una función hay que asignar una variable. En este caso es el menor. Entonces aquí pondríamos menor es igual, y aquí escribimos el nombre de nuestra función,
que sería este de aquí, hallar menor. Abrimos paréntesis, ponemos el nombre de ese vector P y su tamaño, n. Ahora nuestro último, bueno, como aquí esta función sabemos que nos entrega el menor de todos los elementos de un vector, podríamos añadir un mensajito, es decir, mostrar, comillas, el elemento menor es donde se está guardando en la variable menor. Ya. Luego, el segundo sería llamar a la segunda función y esa función lo vamos a guardar o almacenar en nuestra variable segundo mayor. Segundo mayor igual, ponemos el nombre de esa función que se llama hallar segmy. Abrimos paréntesis, nombre del vector y su tamaño. Ya está. De esta forma llevamos una función y sabemos que esta función lo que hace es entregarnos el segundo mayor elemento y se guarda en esta variable. Y lo que podríamos hacer es mostrarlo igual mediante un mensajito. Mostrar el segundo mayor mayor es donde se está guardando en la variable segmayor. Segmy mayor. Segmayor. Ya está. Ya que al final pondríamos un fin. Ya está. Este sería el programa principal. Este programa principal, primero le hemos dado un vector de tamaño 20. N representa el tamaño de ese vector. Nos hemos creado una variable menor, donde se va a guardar el menor de este vector. Una variable seg mayor, donde se va a guardar el segundo mayor. El n lo hemos asignado con 20. ¿Por qué? Porque es el tamaño de este vector. Luego, en un principio este vector está nulo, está vacío. No hay ningún valor en sus casillas. Entonces, llevamos al procedimiento cargar el vector. eh, Ponemos el nombre del vector, su tamaño, que se encarga de ¿qué? De llenar este vector. Luego llamamos a este procedimiento de muestra vector, que se encarga de mostrar los elementos de este vector. Ahora, después hemos llamado o invocado a este procedimiento de contar negativos, positivos y ceros. Y sí nos mostraría, ¿no? Cuántos positivos habría, cuántos negativos y cuántos son ceros. Luego hemos invocado a nuestra función hallar menor, que en sí nos entrega el elemento menor, lo almacena en nuestra variable y al final hemos mostrado un mensajito, mostrar el elemento menor es y ya nos indicará el valor del menor. Luego hemos invocado a la función segundo mayor, que se está guardando en esta variable y un mensajito, ¿no? El segundo mayor es y está guardado en esta variable, su valor. Y fin, con eso ya sería el problema principal.
En sí, esto tuviéramos que hacerlo en Visual Basic, ponerlo todo esto y después igual todo esto, ¿no? Es larguito nomás, pero en sí es así. Sería ponerlo todo esto. Pero eso mañana directamente lo ponemos en Visual Basic. Solamente diera para hacer su programación y ya mañana lo ejecutaríamos en Visual Basic. Aquí lo vamos a hacer. Y con eso estuviéramos terminando. Mañana lo haríamos en Visual Basic. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Oxy, una pregunta. ¿Por qué lo puso el vector de tamaño 20? Sí, puede ser cualquier tamaño. En sí, el ingeniero nos pidió que el vector fuera de tamaño 20. Depende de vos. Si tú quieres que tenga un tamaño de 40, lo pondrías 40. En sí, depende de vos. Es en sí irrelevante. Entonces puede ser que tu vector sea de 15, de 20, su tamaño. Entonces, o sea, lo puedo cambiar, ¿no? De acuerdo al ejercicio, digamos. Sí, exacto. Depende del ejercicio. Si tu vector tiene 15 elementos, lo pondrías 15. Ahí Así está para bien, gracias. así que está bien. ¿Alguna pregunta más? Chicos, con eso estaremos concluyendo la clase y ya mañana lo ponemos en Visual Basic y ya vemos cómo le mandaríamos el link, si fuera todo el archivo o capturas. Gracias, gracias chicos por asistir. Nos estaremos viendo mañana. Igual a las 7 de la noche. Gracias, Oxy. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, chao.